que se han establecido de la siguiente manera. Bloque 2 de manera ascendente, el bloque 3 de manera descendente, el bloque 4 de manera ascendente y el bloque 5 de manera descendente. Antes de realizar las intervenciones de cada uno de los señores y señoras candidatos y candidatas, en los bloques 2, 3 y 4 se procederá a realizar un sorteo para designar parejas y así debatan entre sí sus ponencias. La mecánica del sorteo será de la siguiente manera, mucha atención. En un recipiente se colocarán 6 papeles enumerados del 1 al 3 por duplicado y se asignarán parejas quienes tengan los números iguales, es decir, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. En caso de que haya un número impar, es decir, un candidato se quede solo, se escogerá a su pareja mediante un nuevo sorteo, para lo cual en un recipiente se colocarán unos papeles con los nombres de los candidatos asistentes. Se escogerá un papel con un nombre y ese será la pareja del candidato que no lo tenga. En el sorteo de los bloques 2, 3 y 4 será tal como está establecido en el orden de participación. Una vez cumplido este sorteo de parejas, los moderadores formularán la pregunta correspondiente a cada bloque y el candidato tendrá 2 minutos para su intervención. Cumplida la intervención de todos los aspirantes, vendrá la pregunta que le formulará el candidato a su pareja sobre su exposición, teniendo 30 segundos para plantear dicha interrogante y el contrincante en 1 minuto 30 segundos deberá responderla. Finalizada la contestación, el candidato contrincante hará la pregunta a su pareja y éste responderá en los mismos tiempos. El candidato deberá sujetarse a los tiempos establecidos para su ponencia. El equipo de producción controlará el tiempo y hará un sonido que identificará los últimos 10 segundos que le restan al candidato para culminar con su intervención o respuesta. Terminado el tiempo de participación, se apagará el micrófono respectivo. Les pedimos a los candidatos, quienes pueden ser enérgicos, pero no agresivos ni desaforados, siempre demostrando el respeto y la educación del caso. No deberá utilizar vocabulario inapropiado para los presentes y espectadores. Si el participante no se ajusta a esta regla, el micrófono será apagado y de persistir este mal comportamiento será sancionado con la expulsión del auditorio. Tanto el reglamento como el esquema de debate han sido emitidos de manera digital en archivo PDF a todos los candidatos invitados con un tiempo de 72 horas de anticipación. Se realizarán preguntas sobre temas inherentes a las competencias de los asambleístas. Las preguntas se realizarán en 5 bloques. Del primer al cuarto bloque serán las mismas preguntas para todos los candidatos, con la respectiva ronda para las observaciones o preguntas entre candidatos. El quinto bloque, la pregunta será de conocimiento político general relacionado a sus ámbitos de competencia. La misma estará dentro de un sobre y el candidato escogerá uno de ellos y deberá responder de manera inmediata en el menor tiempo posible. Para las preguntas en los bloques 1 y 5, el candidato contará con 1 minuto para su respuesta, en tanto que para los bloques 2, 3 y 4 tendrán 2 minutos para realizar su exposición. Es importante conocer, los participantes no pueden intervenir fuera del turno establecido. Menos aún podrán interrumpir mientras otros participantes estén realizando su exposición. No se permitirán aglomeraciones de los simpatizantes de los candidatos en las inmediaciones del Teatro de la Casa de la Cultura por disposiciones del COE cantonal. La Policía Nacional estará presente para dar fiel cumplimiento a esta orden. Los celulares deberán estar apagados o en silencio durante el desarrollo de este debate, tanto del candidato como también del acompañante. Bien, de esta manera hemos dado lectura al reglamento, un poco extenso. Algunos de pronto pensarán que es algo complejo, pero que es necesario para establecer un orden correcto. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, son muchas horas en las que hemos otorgado para la organización previa de este evento. Es así que empezamos.
Empezamos con la primera ronda de participación. Vamos a pedirle a los candidatos que aprovechen al máximo el tiempo. Es corto, pero muy valioso para que la ciudadanía pueda conocer su pensamiento político. Vamos con la candidata Nancy Ramírez de la Alianza 1-5, a quien le preguntamos por qué quiere ser asambleísta. Tiene 1 minuto para su respuesta. Hola, soy Nancy Ramírez Vargas, candidata a la Asamblea por Pastaza por la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza. Quiero ser asambleísta por la provincia de Pastaza, porque es hora de renovar la política en mi provincia. Es hora de ser la nueva cara de la política en Pastaza. Atrás, que queden atrás los aires de la traición. Este es el momento de continuar sirviendo. Mi visión de vida siempre ha sido servir y así lo quiero hacer. Quiero continuar sirviendo a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable, a las madres, a los jóvenes, a los niños, a aquellos sectores de la provincia de Pastaza y también del país, porque vamos a ser asambleístas nacionales. Quiero ser instrumento útil a la sociedad, quiero ser instrumento útil a mi familia, quiero ser ejemplo de vida y ejemplo de autoridad para toda la juventud que en este momento está tan pendiente de este momento político que Pastaza y el país vive. Saludos. Así es, le agradecemos por la respuesta a la candidata Nancy Ramírez. Es tiempo de preguntarle a la candidata Narcisa Sánchez, recordándole que tiene 1 minuto para responder esta pregunta. ¿Por qué quiere ser asambleísta? Bueno, quiero ser asambleísta porque realmente durante todos estos 15 años se ha violentado muchos derechos, no se ha permitido el libre ingreso a las universidades, se ha violentado los derechos de los trabajadores, de los maestros, los niños, la juventud ha sido abandonada y quiero ser asambleísta porque es necesario ir a recuperar el dinero que se robaron y que realmente no han respondido con los intereses del pueblo del Ecuador, para que haya justicia, para que exista realmente respeto a las normativas, a la ley. Por eso es que Narcisa Sánchez quiere ser asambleísta y por el pedido de los sectores sociales, sectores organizados, quienes han planteado para que pueda participar como candidata a la asamblea. Decirle al pueblo de Pastaza que soy una mujer que he luchado toda mi vida con las injusticias y ahora quiero ir desde la asamblea a luchar con leyes en favor de los derechos del pueblo de Pastaza. Muchas gracias. La respuesta de la candidata Narcisa Sánchez. El turno le corresponde ahora al candidato José Nango de la lista 3. Tiene 1 minuto para responder por qué quiere ser asambleísta. Alechisha y Luguna, buenas tardes a todos los conciudadanos que nos siguen en las redes sociales y en la televisión. José Nango y Lorena Rojas se presentan con las manos limpias, con la frente en alto, de poder decir, basta tanta corrupción. Somos gente de Pastaza, somos gente humilde, que hemos demostrado nuestra capacidad y así lo seguiremos haciendo. Pastaza ya se merece estar en las grandes élites, pero élites no de corrupción, sino de un Pastaza con crecimiento y desarrollo. Nosotros no les vamos a fallar, pueblo de Pastaza. Vamos a trabajar en beneficio de cada uno de ustedes. Legislaremos y fiscalizaremos conforme manda la Constitución de la República del Ecuador. Pueblo de Pastaza, crean en nosotros. Somos gente nueva, gente joven que va a trabajar por cada uno de ustedes y queremos ya arreglar la vida de cada ecuatoriano dentro del Estado ecuatoriano. Nosotros lucharemos contra la corrupción y no nos dejaremos vender por ninguna dádiva o vender nuestra conciencia. José Nango y Lorena Rojas trabajarán en la Asamblea Nacional en beneficio del pueblo de Pastaza. Gracias al candidato José Nango por su respuesta. Es hora de responder, candidata Nina Osorio. ¿Por qué quiere ser asambleísta? Por favor, si nos ayudan, tenemos un problema con el audio de la candidata Nina Osorio. Este es un programa en vivo y en directo. Contamos con los técnicos para resolver este tipo de inconvenientes que suele ocurrir en programas justamente que lo estamos realizando una vez más en vivo y en directo. Rápidamente intentamos, si no funciona el micrófono, pues se puede cambiar, ya estamos. Listo, entonces vamos con la candidata Nina Osorio de la lista 1251. Corre 1 minuto para que responda al público la pregunta planteada: ¿por qué quieres ser asambleísta? Muy buenas tardes con todos, pastacenses, hermanos y hermanas de mi hermosa provincia. La Alianza 1251 quiere llegar a la asamblea porque somos gente buena y gente luchadora. Personalmente, el activismo social me ha permitido conocer todos los rincones de mi provincia y sentir palpo a palpo las necesidades y poder con ello
sugerir una propuesta concreta para la Amazonía. También el periodismo. El periodismo me ha permitido conocer cómo operan las mafias de la política y las mafias de la corrupción y por lo tanto sabemos cómo en este momento combatirlas. Pastaza quiere gente nueva, es indudable, pero no solamente gente nueva, sino gente con buenas propuestas, que vaya a recuperar la dignidad de la Amazonía, que vaya a defenderla, a recuperar nuestros recursos, porque si se puede hacer buena política, indudablemente, ser honesto es ser valiente. Eso es lo que quiere Pastaza, asambleístas valientes e independientes. Gracias a la candidata Nina Osorio, le solicitamos a nuestros invitados de la manera más cordial no manipular los micrófonos, mantenerlos siempre activos para que tener el audio en excelentes condiciones. Es momento de irnos al segundo bloque en esta noche de debate Frente a Frente 2021. Así es, Gustavo, dentro de este segundo bloque hay que recordarles a nuestros candidatos que tienen 2 minutos para responder a la interrogante. Y asimismo, cuando están establecidas las parejas, tienen 30 segundos para formular la pregunta a su pareja y 1 minuto 30 segundos para responderla. Esto es importante conocer previo a iniciar la siguiente interrogante, Gustavo. Vamos primero con el sorteo de las parejas, porque el sentido de un debate es justamente que haya esa confrontación de ideas con altura y con postura. Por supuesto, aquí no estamos para lanzar improperios ni ninguna situación de carácter personal, sino acerca del pensamiento y las propuestas de los candidatos. Vamos a proceder con el sorteo de esa pecera, de esa ánfora. Los candidatos van a tomar un papel al azar. Dentro de ese papel está escrito un número para formar las parejas. Entonces los candidatos también tienen que estar muy atentos de la exposición que haga el candidato contrincante para que puedan formular una pregunta con base a la exposición. Esto es importante, la aclaración que acaba de hacer Gustavo, en base a la exposición, es decir, en base a la respuesta que nosotros plantearemos, será la contrainterrogante. Esto es importante y vamos a conocer los resultados de los papelitos que acaban de sacar. Nancy Ramírez tiene el papelito número 2. Vamos a anotar. Narcisa Sánchez, candidata Narcisa Sánchez, tiene el papel número 1. José Nango, número 2. Entonces va a ser pareja con Nancy Ramírez. Tienen que estar muy atentos de las exposiciones que hacen cada uno para que pueda luego formular una pregunta al respecto. Entendemos, Gustavo, que Narcisa Sánchez será candidata con la candidata, será pareja con la candidata Nina Osorio. ¿Así es, Nina? Sí. Automáticamente, entonces, ya están designados las parejas de esta manera. 4 son los candidatos que están presentes con nosotros. Era la invitación originalmente formulada para 6 de los candidatos. Tenemos 12 participantes como primero principal en esta contienda, y como es un número bastante extenso, decidimos organizar en 2 grupos para que haya más fluidez y no haya confusión. Lamentablemente 2 de los candidatos están ausentes, sin embargo está ahí la mesa y la silla vacía como evidencia de su ausencia. Valga la oportunidad para también felicitar a los candidatos que se encuentran presentes por la convicción de poder debatir ideas, confrontar ideas a la altura, con respeto, para que los ciudadanos sean los encargados de elegir a nuestro asambleísta el 7 de febrero del 2021. Continuamos con el debate frente a frente y es momento ya de formular la pregunta de acuerdo al orden de lista. Gaby. Así es. La pregunta es, como es de dominio público, ha existido varios actos de corrupción a nivel de entidades estatales, como por ejemplo los sobreprecios en la compra de insumos médicos. ¿Qué haría usted como asambleísta con los instrumentos jurídicos legales vigentes para poder cambiar esta realidad? La candidata que va a responder esta pregunta es la candidata Nancy Ramírez.
Le recordamos que tiene 2 minutos para hacer su exposición. El tiempo corre ahora. La pandemia que nos acogió aquí en el Ecuador desde el año 2019, mes de diciembre prácticamente, mes 2020, perdón, cuando nos enteramos de que la pandemia llegó aquí al Ecuador, fue la venda que se nos quitó de los ojos a todos los ecuatorianos, en la cual muchísimos delitos quedaron a la luz pública, lamentablemente aplastando, vulnerando, pisoteando la dignidad de los más débiles, en este momento de los enfermos. ¿Quién nos responde ahora, no? Por los muertos de octubre, por los muertos enterrados en cajas de cartón, por los sobreprecios en las raciones con gluten. ¿Quién nos responde por los INAPAPERS también, no? ¿Quién habla del reparto de los hospitales? Obviamente, tenemos que practicar y tenemos que proponer normas, leyes que regulen este mal accionar de los funcionarios públicos. Vimos y fuimos testigos de que la peor grave crisis de corrupción salió de la misma Asamblea Nacional. Los asambleístas fueron quienes se vieron involucrados en la mayor cantidad de estos incidentes. Debemos indicar que nosotros, como nuevos asambleístas que vamos ya a ingresar, conocedores de los delitos, tenemos que proponer, a justificar, a proponer leyes que vayan a golpear estos sectores de la corrupción que son tan graves. Nosotros, como asambleístas, tenemos ya planteado, como asambleístas de la Alianza 1.5, la creación y la fomentación del Código Orgánico de la Función de Transparencia y Control Social, para que todos estos actos sean ya sancionados, sean ya justificados y que la Fiscalía realice un eficiente control de la justicia como tal, como debe ser, ¿no? Nosotros, como asambleístas, proponemos que cada acto sea analizado de manera justificada también, que también haya el derecho a la defensa también como tal, que la Constitución nos garantiza. Por lo tanto, nosotros garantizamos eventos y procesos legales justos para cada uno de los involucrados en cada acto de corrupción. Deben pagar. Quienes fueron culpables deben pagar cada acto que cometieron. Gracias a la candidata Nancy Ramírez, el tiempo ha concluido y avanzamos. Como lo dimos a conocer en el reglamento, en esta ronda es la misma pregunta para todos los candidatos. El turno le corresponde ahora a Narcisa Sánchez de la lista 2. Le recordamos una vez más la pregunta. Como es de dominio público, ha existido varios actos de corrupción en entidades estatales, como por ejemplo los sobreprecios en la compra de insumos médicos. ¿Qué haría usted como asambleísta con los instrumentos jurídicos legales vigentes para poder cambiar esta realidad? Tiene 2 minutos para su respuesta. Bueno, yo debo decir que realmente la situación de la corrupción no es que solo en la pandemia existió, ya viene estos 15 años de correísmo y morenismo que nos han tenido con los sobreprecios, no solo en los hospitales, y más aún se vio endurecido con la pandemia, cuando no hubo un ministro de salud, cuando no hubieron directores del Ministerio de Salud que se enfoquen a buscar solución a los problemas de la salud de los ciudadanos. Es por eso que nosotros decimos que tenemos que confiscar los bienes de quienes, mientras unos se debatían entre la vida y la muerte, otros se enriquecían sus bolsillos con sobreprecios. Hay que endurecer las penas, hay que confiscar los bienes y hay que exigir, además, con el Código Integral Penal, ya no podemos seguir siendo tan débiles en las leyes. ¿Por qué? Porque simplemente hay ley para unos y otros están muy tranquilos después de haber sustraído los recursos. Igual están muy campantes o van 1 o 2 años. Creemos que esto tiene que terminarse en el país. Y por eso vamos desde la Asamblea a exigir que en definitiva los recursos del pueblo tienen que ser respetados, y vamos desde la Asamblea a hacer que las leyes se endurezcan para meterles a la cárcel y recuperar lo robado, porque el pueblo de Pastaza, el pueblo del Ecuador tiene dignidad. Creemos que hacia allá va a ser nuestro trabajo, legislar juntamente con el pueblo para el pueblo. Gracias por la respuesta a la candidata Narcisa Sánchez. Es hora de preguntarle al candidato José Nango por la lista 3 la siguiente pregunta. Como es de dominio público, ha existido varios actos de corrupción a nivel de entidades estatales, como por ejemplo los sobreprecios en la compra de insumos médicos. ¿Qué haría usted como asambleísta con los instrumentos jurídicos legales vigentes para poder cambiar esta realidad? Es detestable que en época de pandemia
hayan hecho ese tipo de actos. La corrupción está enraizada, encriptada en todos los niveles del Estado. Es por eso que José Nango y Lorena Rojas han propuesto, y su proyecto de trabajo es reformar el capítulo de los delitos contra la eficiencia de la administración pública en el artículo 278 en adelante en cuanto a la malversación de fondos públicos. Hoy en día el Código Orgánico Integral Penal nos sanciona de 10 a 13 años. Nosotros proponemos que sea de 24 a 29 años para aquel funcionario público, aquella persona que maneja fondos del Estado, antes de cogerse un centavo de la plata que le corresponde al ecuatoriano, sepa que se va a ir muchos años a la cárcel. La Asamblea saliente, la que va a salir, ha aprobado la ley de extinción de dominio, pero es una ley que también tenemos que reformarla después de un año de haber sido publicada en el registro oficial. Vamos para allá. La corrupción no solo está en aquellas instituciones de pandemia. José Nango ha denunciado al Ministerio de Inclusión Económica porque en la época de pandemia también se apropiaron de fondos que le correspondían a la tercera edad, aquellas madres solteras, aquellas madres que tienen hijos con discapacidad. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque los actos de corrupción tienen que ser castigados de manera severa. El endurecimiento de penas es nuestra propuesta. Hemos luchado con la corrupción, lo estamos haciendo de manera como ciudadanos que somos, y Lorena Rojas y José Nango no ha temido a denunciar a aquellas autoridades que hoy en día, de la noche a la mañana, se enriquecen, tienen casas de lujo, tienen autos de lujo. No vamos a permitirlo. José Nango y Lorena Rojas entrarán desde el primer día a fiscalizar a aquellas instituciones que manejan recursos del Estado y que hoy en día tienen mucho dinero hasta para comprar la justicia. Allá vamos, José Nango y Lorena Rojas. Gracias, candidato José Nango, por su respuesta. Seguimos avanzando y le corresponde la respuesta en estos instantes a la candidata Nina Osorio de la lista 1251. Le repetimos la pregunta. Como es de dominio público, ha existido varios actos de corrupción a nivel de las entidades estatales, como por ejemplo los sobreprecios en la compra de insumos médicos. ¿Qué haría usted como asambleísta con los instrumentos legales, jurídicos y vigentes para poder cambiar esta realidad? Tiene 2 minutos para su respuesta, que empieza ahora. Bueno, gracias al periodismo es que los ecuatorianos conocemos la realidad del gran reparto de los hospitales y también cómo desde el gobierno nacional los asambleístas repartieron contratos y de allí vienen los sobreprecios en la medicina, bolsas de cadáveres, en las mascarillas, etcétera. Casos que nos duelen en el corazón. Como lo hicimos y fuimos parte del equipo de investigación que lo descubrió, garantizamos, hermanos y hermanas de Pastaza, que en la Asamblea seguiremos investigando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, en la LOCEP, en el artículo 23, están los derechos de los servidores y servidoras del sector público, que tienen protecciones y garantías al momento de que ellos quieran denunciar un acto de corrupción de manera motivada, ¿sí? Cualquier acto de corrupción. El problema es que no hay una reglamentación especial para que los funcionarios públicos no tengan miedo a denunciar. Cuando la Alianza 1251 llegue a la Asamblea Nacional, queremos que nuestros principales aliados sean los funcionarios públicos, de todo nivel. No vamos a seguir permitiendo que ninguna autoridad siga considerando a las instituciones públicas como haciendas de sus partidos políticos. Los funcionarios públicos podrán gozar de la protección gracias a esta reforma al reglamento. Una reforma integral también al servicio de contratación pública. Absolutamente prohibido de que se entreguen contratos a dedo, porque fue así como los Bucarán entregaron a Daniel Salcedo los contratos para llevarse las fundas de cadáveres a más de un 700% de sobreprecio. En la Asamblea Nacional tenemos que dar de baja esa ley del servicio de contratación pública para que no hayan esos formatos, por ejemplo, de regímenes especiales, giro específico de negocios, todas las formas de entrega a dedo de los contratos. Queremos garantizar una justa competencia donde la gente buena y honrada gane la contratación pública. Una vez que ha sido escuchada la respuesta de todos y todas las candidatos y candidatos, es momento de iniciar las preguntas de réplica, recordándoles a los candidatos las reglas. 30 segundos para formular la pregunta y el tiempo de respuesta es 1 minuto con 30 segundos. Vamos a empezar con la candidata Nancy Ramírez, recordándole que su pareja es el candidato José Nango,
tiene 30 segundos para formular una pregunta en base a su exposición. Gracias. Estimado José, tú habías manifestado que vas a plantear una reforma a la ley de extinción de dominio. ¿Qué artículos específicamente tú propones para esta reforma? Cuando nosotros hablamos de la ley de extinción de dominio, siempre lo haremos del artículo 1 al artículo 5. ¿Por qué? Porque ahí vamos enmarcado a que no van a ser sometidos aquellos asambleístas que están saliendo ahora en funciones y que hoy en día vemos que se lavaron las manos. No quisieron incluir una propuesta de un asambleísta de aquí de Pastaza en ese cuerpo legal. ¿Por qué? Porque aquellos asambleístas que están saliendo hoy en día tienen rabo de paja, saben que vendieron sus conciencias, saben que se enriquecieron de la noche a la mañana, y eso les va a coger, les va a doler cuando esta ley nosotros, cualquiera que estamos aquí, lleguemos a la Asamblea Nacional, tenemos que presentar el proyecto de reforma inmediatamente, porque todos los asambleístas tenemos que estar sometidos a la misma ley, no solo la demás ciudadanía, sino todos los que conformamos el Estado ecuatoriano. Gracias al candidato José Nango por su respuesta. Le vamos a pedir siempre a los candidatos con el objetivo de mantener el orden y sobre todo para que pueda ser ubicado correctamente el cronómetro en la pantalla, que nosotros le vamos a entregar la palabra en todas las intervenciones, para que haya el tiempo suficiente que los compañeros técnicos también puedan, una vez más, poner el cronómetro y que esté a la vista de todos. Es momento entonces de que el candidato José Nango plantee su pregunta a su pareja, en este caso a la candidata Nancy Ramírez. Tiene 30 segundos para plantear la pregunta y luego tendrá 1 minuto y medio la candidata para responder a esta observación o pregunta que en estos instantes la formula el candidato José Nango. Nancy, hemos pasado ya décadas gobernadas por el correísmo. Tú como asambleísta, que con la bendición de Dios voten por ti, llegas a la asamblea, ¿tú estarías en la capacidad de poder fiscalizar todo lo que hizo Correa en su década ganada? Gracias al candidato José Nango. Estamos a la espera de que haya el cronómetro. Esto es un detalle importante, tiene que estar en la pantalla. Sin embargo, siempre hay alguien de la directiva de Rima y Puyo que está también controlando. ¿Podemos continuar? Correcto, ya nos dan la señal respectiva. 1 minuto y medio para que la candidata Nancy Ramírez pueda responder a la inquietud del candidato José Nango. Empieza en estos instantes. Gracias, José, por tu pregunta. La admiración a la década ganada de Rafael Correa, como todos lo decimos, es increíble. Y eso lo vivimos todos los días en nuestras caminatas. Cada ciudadano reconoce la labor grandiosa que hizo Rafael Correa en el tiempo de su presidencia. Se hicieron muchísimas obras, muchísimas construcciones. Pastaza fue provincia beneficiaria también de esos. Hospital, Consejo de la Judicatura, vías, la troncal amazónica, registro civil. Tantas instituciones a las cuales hoy ya cuentan con sus edificios públicos aquí en Pastaza. Debo indicarte que las obras para poder fiscalizar deben ser en el momento en que están siendo realizadas, presentar las respectivas denuncias. Existen las entidades correspondientes, Contraloría General del Estado, la institución que debe encaminar estas investigaciones como tal, con los respectivos instrumentos que ellos manejan. Y Fiscalía debe proseguir. José, es la Fiscalía y es la Contraloría General del Estado a quienes les corresponde realizar y cumplir con las tareas que la misma Constitución les encomienda dentro de sus atribuciones y sus funciones. Como asambleísta, desde este mayo 24, que voy a estar en funciones, créeme que cada acto que yo sea testigo y evidencie va a ser objeto de fiscalización profesional, sin odio, sin venganza, con justicia nada más. Le agradecemos por su respuesta a la candidata Nancy Ramírez. Es hora de darle paso a la candidata Narcisa Sánchez, quien va a realizar la pregunta de réplica a su compañera, esto es a la candidata Nina Osorio. Recordemos, candidata, tenemos 30 segundos para plantear la interrogante. Nina, yo le hago una consulta. Es importante que usted nos diga, hoy la izquierda democrática, tanto en el gobierno de Correa y en el gobierno de ahora de Moreno, han sido parte de la administración del Estado, porque en la parte, antes era el hermano de Rodrigo Borja, fue embajador en el gobierno del correísmo,
Y hoy con Moreno, Vilma Salgado, en la práctica ha sido igual la persona que ha venido siempre. Le agradecemos a la candidata por la pregunta planteada. Es hora de que responda a la pregunta planteada la candidata Nina Osorio, recordándole que tiene el tiempo de 1 minuto y medio para responderla y ese tiempo comienza ahora. Lola. Sí. Bueno, en realidad no me ha hecho una pregunta, ha hecho un comentario. Como no hay pregunta, quisiera consolidar la propuesta de cómo luchamos contra la corrupción. Es muy importante de que los ciudadanos exijamos un servicio de contratación pública transparente. Esto significa de que los contratos no tendrán que ser vigilados solamente cuando sean publicados los pliegos en el portal de compras públicas. Exigimos absoluta vigilancia desde el primer momento. ¿Dónde nacen los sobreprecios? ¿Dónde nacieron los sobreprecios de la última década de estos gobiernos que nos han robado todo? Ha sido justamente en el cálculo de los precios unitarios. La fiscalización y también el llamado a los funcionarios públicos es a vigilar desde el primer momento en que los ciudadanos que participen en la contratación pública no puedan aumentar los costos de la contratación pública. Y repito, cuando la alianza 1251 llegue a la Asamblea, vamos a ser aliados de los funcionarios públicos. Es urgente tener funcionarios que sean honestos, que estas carreras administrativas nos permitan a nosotros los asambleístas acceder de manera ágil y rápida a toda la información para detectar desde el primer momento cualquier acto de corrupción. Seremos amigos de los funcionarios y trabajaremos con ellos. Gracias por la respuesta a la candidata Nina Osorio. Es importante también volverles a recordar a los candidatos que es importante hacer un buen uso del tiempo que se les está permitiendo. Los 30 segundos es para formular una pregunta. Además de eso, debemos estar atentos a las exposiciones iniciales de los 2 minutos para, de acuerdo a su contestación, poder realizar la pregunta de réplica. Gustavo, vamos al tercer bloque. Vamos entonces con el tercer bloque y continuamos de acuerdo al orden que ya hemos venido realizando. ¿Me dicen qué? Sí, te escuchamos, Gustavo. ¿Le faltaba la pregunta, me dicen? Sí, yo no pregunto. Ya. Entonces vamos a regresar al segundo bloque para que Nina tenga la oportunidad de poder realizar una pregunta de réplica a su compañera, en este caso a la candidata Narcisa Sánchez. Nina, tienen 30 segundos para plantear la interrogante. Es importante, una pregunta. Mi querida Narcisa, ¿qué cambios usted propondría, por ejemplo, a la ley de gasto electoral? ¿Sí? Sabemos que el CNE realmente no controla el uso mafioso de fondos públicos para las campañas electorales. ¿Cuáles serían los cambios profundos que podríamos hacer a la ley de gasto electoral en el Ecuador actualmente? Bueno, yo creo que en efecto el CNE y estos gobiernos siempre han estado acostumbrados a no hacer una fiscalización real en el tema del gasto electoral. Creemos que realmente no puede despifarrarse los recursos económicos de los candidatos, de las instituciones, como por ejemplo ustedes son testigos que utilizan los aparatos de los gobiernos autónomos descentralizados para gastar en ciertos candidatos que están por parte del gobierno, los ministerios, y no hay un control por parte del CNE. Yo creo que en el caso del CNE sí es importante hacer reformas. Por ejemplo, en el control del gasto electoral, nosotros creemos que no se puede permitir los gastos y creemos más bien que tiene que ser exclusivamente los fondos del Estado los únicos que se tienen que utilizar en la promoción electoral. Los candidatos no deben utilizar recursos para promocionar sus candidaturas y peor aún con dineros del Estado. Le agradecemos por su respuesta a la candidata Narcisa Sánchez. Con esto queda concluida el primer bloque, el bloque número 2. Vamos al bloque número 3
Después, Jairo nos explicará, Gustavo nos explicará de qué se trata esta siguiente interrogante. Vamos ahora sí con el bloque número 3 y vamos a proceder a realizar, antes de las preguntas para cada uno de los candidatos, el sorteo respectivo. En estos instantes pasa la señorita de protocolo. En esta ocasión lo hacemos en el orden invertido a lo que hicimos inicialmente. Así es, Gustavo, orden descendente. Y cada uno de los candidatos tomará un papelito y nos indicará qué número ha tenido la suerte de obtenerlo, y el número que coincida será su compañero para realizar las contrarréplicas. Vamos a iniciar con la candidata Nina Osorio. Le ha salido el número 1. El número que ha obtenido el candidato José Nango, ¿nos puede indicar, por favor? Número 2. La candidata Narcisa Sánchez, número 1. Y entendemos que la candidata que acompañará a José Nango será la candidata de Nancy Ramírez. Ahora sí, Gustavo, una vez que están establecidas las parejas, es importante darles a conocer la interrogante. Así es, bueno, hemos visto que prácticamente se ha repetido las parejas. Así son las cosas, así es el sorteo a la vista de todos los presentes. El tema para este bloque es una pregunta relacionada a lo laboral y a la economía. Y vamos en estos instantes a plantear la pregunta para nuestros candidatos. Así es. Es importante conocer la ley humanitaria que ha sido implementada en este tiempo de pandemia. En el mes de junio del 2020 ha traído algunos cambios en el sistema laboral ecuatoriano, en donde el trabajador ya no tiene los mismos derechos que antes. ¿Usted considera que con la ley humanitaria ha vuelto la precariedad laboral al Ecuador y qué propone como alternativas? Como el orden es inverso, es importante dar a conocer que la primera candidata que responderá a esta pregunta será la candidata Nina Osorio. Por favor. Muchas gracias. Pues sí, precisamente esa ley humanitaria que la aprobaron los asambleístas en tiempos de pandemia, cuando nuestras familias sentían la desposesión y la pobreza, nos ha calado muy fuerte. Y creo que, sin lugar a duda, nosotros estamos siempre del lado de los trabajadores, lo hemos demostrado en el activismo social. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, hay muchas, ¿no? Vamos a hablar sobre la reactivación económica. Creo que es fundamental, amigos, fundamental, hacer algo con la tarifa del 2% al impuesto a la renta. Hay que decirle a los ciudadanos, este no es un nuevo impuesto, es una nueva modalidad, un régimen impositivo que resulta muy perjudicial para los microempresarios. ¿Por qué resulta muy perjudicial? Resulta perjudicial porque aquellos que no han tenido utilidades, que no han tenido ganancias, les toca pagar demasiado. Y como todos estamos en tiempos de vacas flacas, a la mayoría de microempresarios les toca pagar sumas extremadamente altas. En la Asamblea Nacional vamos a luchar para que ni un solo centavo más el Estado le agarre a los más vulnerables. Lo que nosotros estamos, en este caso, proponiendo es, por ejemplo, que de esta modalidad del 2% al cobro al impuesto a la renta, que se le aplica a los ingresos brutos, se excluya de esta modalidad de pago a las microempresas que hayan registrado pérdidas. Es lo más lógico. El Servicio de Rentas Internas tiene una serie de atribuciones inconstitucionales que ha metido en un catastro de microempresarios a quien es y a quien no es, al más pobre y al que tiene más posibilidades. Vamos a exigir en la Asamblea Nacional que esta modalidad sea solamente para las microempresas que hayan registrado pérdidas. El resto debería pagar sus impuestos a las rentas como antes. Y también la inclusión en este catastro debería ser voluntaria, porque si el gobierno dice que es tan bueno la simplificación de impuestos, permítanos a los ciudadanos decidir cómo vamos a pagar los impuestos. Nosotros estamos con los trabajadores, estamos con la gente pobre y sobre todo con el microempresario, que es el alma de la provincia de Pastaza.
Gracias a la candidata Nina Osorio por su participación. Le solicitamos a los candidatos presentes una vez más que estén atentos a las participaciones de sus parejas para que luego puedan formular una pregunta. Este es un debate y ese es el deseo que intentamos realizar. Le corresponde el turno ahora para el candidato José Nango de la lista número 3. La pregunta, para la que tiene 2 minutos en su respuesta, es la siguiente. La ley humanitaria que ha sido implementada en este tiempo de pandemia, en el mes de junio de 2020, ha traído algunos cambios en el sistema laboral ecuatoriano, en donde el trabajador ya no tiene los mismos derechos que antes. ¿Usted considera que con la ley humanitaria ha vuelto la precariedad laboral al Ecuador? ¿Qué propone como alternativas? Esta ley fue aprobada el 22 de junio del 2020, es una ley orgánica que en verdad afectó a todos los sectores trabajadores. Muchos despidos, muchas situaciones, mucho coercimiento por parte de los empleadores hacia los trabajadores. Un gobierno que nos impuso esta ley en una crisis económica en la que vivimos. Asambleístas se prestaron para aprobar esta ley, una ley que ahora vemos afectados al pobre, al trabajador. ¿Por qué? No nos cobraron, sí, el internet, la luz, agua, teléfono, pero hoy en día nos toca pagar todo acumulado. Nunca el Estado ecuatoriano se preocupó en decir que en la época de pandemia nosotros vamos a condonar o a decir nadie paga un centavo en el Estado ecuatoriano. Mucha gente hoy en día vive situaciones difíciles. Es por eso que nosotros hemos pensado en el emprendimiento, en créditos productivos, y especialmente nuestro puntal ha sido reformar el artículo 60-61 de la ley, Código Orgánico para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que no es especial, que es orgánica, y nosotros ofrecemos que de ese fondo común, de aquellas regalías del fondo petrolero, de las hidroeléctricas, de la explotación minera, vaya un presupuesto establecido para créditos productivos a fin de que Ban Ecuador y CTA den créditos a largo plazo, a menos interés, y de esa manera ir resolviendo la situación económica. Hoy en día hacemos créditos y nos toca pagar al 18 y 22%. ¿Quién se ha hecho millonario gracias a eso? A la banca privada. Allá queremos golpear la plata que es de Pastaza, de la Amazonía ecuatoriana, tiene que invertirse en Pastaza, no tiene que irse a otras ciudades. Ese fondo tiene que irse con nosotros y aquí en Pastaza haremos ese tipo de acciones a fin de poder resolver la economía en la provincia de Pastaza, en la región amazónica y en el país. Le agradecemos por su respuesta al candidato José Nango. Gustavo, es importante agradecer a nuestra intérprete, a la licenciada Talía López, quien nos acompaña en este evento. Es importante reconocer que nosotros, como Asociación de Comunicadores de RIMAY, somos inclusivos, estamos a favor de esta práctica y de esta política que debería incrementarse en toda comunicación. Es hora también de realizar la interrogante a la candidata Narcisa Sánchez. Les recordamos la siguiente pregunta es: la ley humanitaria que ha sido implementada en este tiempo de pandemia en el mes de junio del año 2020 ha traído algunos cambios en el sistema laboral ecuatoriano, en donde el trabajador ya no tiene los mismos derechos que antes. ¿Usted considera que la ley humanitaria ha devuelto la precariedad laboral al Ecuador? ¿Qué propone como alternativas? Les recordamos que tiene 2 minutos para contestar. Ese tiempo comienza ahora. Bueno, la famosa ley humanitaria lo único que hizo es afectar a los trabajadores, a los servidores públicos, despedir a muchos empleados y trabajadores, dejar en el desempleo y en la práctica beneficiarse. Ustedes saben que inclusive ahora qué asambleístas fueron los que aprobaron en la asamblea esta ley. Debo decir que no es justo que los que menos tienen sigamos nosotros aportando más y los que más tienen no quieren hacer ese aporte. Es por eso que hay que regular las finanzas públicas en el Ecuador, porque creemos que los que más tienen que pagar más y los que menos tienen que pagar menos. Y también decirles que hay que hacer que se respeten los derechos de los trabajadores, porque ninguna ley es regresiva, es progresiva. Es por eso que Narcisa Sánchez va a la asamblea
a defender a los trabajadores, a defender un código de trabajo que signifique dignificar al trabajador del Ecuador, que signifique recuperar los derechos que durante el correísmo y el morenismo le atraparon, le quitaron. Y simplemente lo que hicieron es que mediante el Ministerio de Trabajo se entorpezcan muchas actas transaccionales. Creemos que hacia allá tenemos que ir a la Asamblea a recuperar los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, los derechos del pueblo de Pastaza y del pueblo del Ecuador. Y decimos que es necesario también la reactivación económica con el tema de créditos a bajo interés, a largo plazo, con 3 años de gracia, que permita crear fuentes de trabajo y empleo para muchos jóvenes y muchos profesionales que no han tenido acceso a un trabajo. Gracias a la candidata Narcisa Sánchez, el tiempo ha concluido. Les agradecemos a todos los candidatos presentes por el respeto al tiempo establecido. Muchas gracias por aquello. Continuamos y es el momento de darle el paso correspondiente a la candidata Nancy Ramírez, a quien le formulamos la siguiente pregunta. La ley humanitaria que ha sido implementada en este tiempo de pandemia, en el mes de junio de 2020, ha traído algunos cambios en el sistema laboral ecuatoriano, en donde el trabajador ya no tiene los mismos derechos que antes. ¿Usted considera que con la ley humanitaria ha vuelto la precariedad laboral al Ecuador? ¿Y qué propone como alternativas? Tiene 2 minutos para su respuesta. Muchas gracias. Como ya lo dije en mi primera intervención, la pandemia reveló y nos quitó la venda de los ojos de que este gobierno ha sido, es y será el más nefasto que los ecuatorianos estamos viviendo y vamos a seguir pagando las consecuencias por algún poco tiempo más. Lo que esta ley humanitaria generó fue la precarización y la legalización de 700.000 plazas de trabajo de ciudadanos, funcionarios públicos que hoy se encuentran en el desempleo, como asambleístas, como la bancada de Progresismo por la Revolución Ciudadana, que vamos a estar en funciones desde este mayo. Nosotros lo primero que vamos a hacer es derogar esta falsa y mal llamada ley humanitaria. Nuestra primera actuación será esa, derogar esta falsa ley. También debemos considerar que también debemos ser proponentes, y como tal, la misma bancada de la cual voy a ser parte, nosotros estamos proponiendo el refinanciamiento de las deudas con el sector bancario, que hoy aqueja a pequeños productores, a pequeños comerciantes y medianos comerciantes también, qué golpeados que están. La única institución, las únicos que se requisieron en la pandemia fueron los bancos. Lastimosamente, vemos que ahora los únicos que han tenido utilidades en este año es el sector bancario. Nosotros también vamos a proponer fortalecer también y una reforma al Código de Trabajo, en el cual entre ya en vigencia la modalidad de teletrabajo como una forma laboral estable, la cual garantice a los trabajadores, en especial a las madres de familia, una forma de ejercer su trabajo de una manera digna para que cada quien pueda llevar el sustento también a sus hogares. También vamos a proponer una ley para proteger a la ciudadanía de los abusos de la banca. Efectivamente, en esta pandemia se ha revelado gravemente la crisis que vivimos como ciudadanos. No ha habido empatía del sector bancario con la ciudadanía y nosotros proponemos estas buenas reformas porque la ciudadanía necesita eso, soluciones en este grave momento económico que estamos viviendo. Le agradecemos por su respuesta a la candidata Nancy Ramírez. Candidatos, es momento de las preguntas de réplica, recordándoles las reglas del mismo. Inicia de manera descendente, el tiempo para preguntar es de 30 segundos y el tiempo para contestar es de 1 minuto con 30 segundos. Al iniciar de manera descendente, iniciamos con la candidata Nina Osorio, quien deberá plantearle una pregunta a la candidata Narcisa Sánchez. El momento de su pregunta comienza ahora. 30 segundos para su participación. Gracias. La Ley del Servicio de Contratación Pública ofrece, más bien expone cómo se deben contratar las consultorías. Nosotros proponemos, por ejemplo, de que sean como en la ínfima cuantía, es decir, de lo local hacia lo nacional, para que haya primero paso a nuestros profesionales. ¿Qué le parece esta propuesta? Bueno, yo debo Es momento, por favor, para podernos organizar de mejor manera en el debate. Vamos a darle el tiempo requerido a nuestros técnicos para que puedan poner el cronómetro en la pantalla y así podernos organizar de mejor manera. Es momento de contestar.
la candidata Narcisa Sánchez, recordándole que tiene 1 minuto 30 segundos. El tiempo empieza ahora. Bueno, yo creo que desde ese espacio más bien solo ha servido para actos de corrupción. Por ejemplo, el mismo candidato que está, Arauz, ha estado todo el tiempo, en el tiempo de correísmo, en este tipo, diríamos, de las contrataciones públicas. Creemos que hay que cambiar muchas leyes por la transparencia que tenemos que dar, y además el trabajo del asambleísta es justamente ir a mejorar y a recuperar realmente derechos para los ciudadanos, que no haya los grandes amarres como lo vienen haciendo. Ya vienen contratistas desde Quito, desde Guayaquil, que están ya contratados mediante compras públicas, y que no ha habido en la práctica un control por parte de los asambleístas, no ha habido una fiscalización, y creemos que el trabajo que debe hacer el asambleísta es fiscalizar y legislar, y yo creo que comparto con esta iniciativa, porque creemos que también desde nuestro punto de vista hay que transparentar las cosas en lo que significa las compras públicas. Gracias por su respuesta a la candidata Narcisa Sánchez. Una vez que la hemos escuchado, es hora de plantear una interrogante a la candidata Nina Osorio. Candidata Narcisa Sánchez tiene 30 segundos para plantear su interrogante. Comienzan ahora. Nina, ¿qué reformas en el Código de Trabajo tú vas a hacer a favor de los trabajadores? Esperemos un momento, por favor, por tema logístico. Tenemos la pregunta planteada por la candidata Narcisa Sánchez. Es momento de responder por parte de la candidata Nina Osorio, recordándole que tiene 1 minuto con 30 segundos. Por favor, comience ahora. La Alianza 1251 propone precisamente la unificación de toda la normativa del trabajo. El Código del Trabajo y la LOCEP deberían estar juntos para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores en este país. Por ejemplo, no deberían haber los contratos de prueba, tampoco los nombramientos provisionales, porque han sido utilizados por las autoridades de todo el país como un mecanismo de chantaje para nuestros servidores públicos. Cuando no salen a hacer campaña por sus candidatos, cuando no ofrecen más horas de trabajo o no hacen proselitismo por sus partidos políticos, nuestros funcionarios públicos están allí agachando la cabeza lastimosamente, porque las autoridades piensan que las instituciones son sus haciendas. El momento que quitemos los contratos de prueba y los nombramientos provisionales, les daremos más dignidad a nuestros servidores públicos, que para entrar a las instituciones públicas hayan pruebas suficientes de méritos y de oposición. Que los servidores públicos sientan que están protegidos, primero, para luchar contra la corrupción, que no puedan ser chantajeados, y que tampoco ningún político y cacique de la política les obligue nunca más a hacer campaña por candidatos que a ustedes no prefieren. Las instituciones del Estado son instituciones de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Así que nuestra reforma sería precisamente la eliminación de los contratos de prueba y los nombramientos provisionales para darles libertad y eficiencia a nuestros servidores públicos. Gracias a la candidata Nina Osorio. Continuamos y ahora es momento de darle el paso correspondiente a la candidata Nancy Ramírez, quien tiene 30 segundos para formular una pregunta al candidato José Nango. Le colocamos, por favor, el cronómetro para que todos podamos ver los 30 segundos. Vamos a dar el tiempo suficiente a nuestros técnicos. El orden de los factores no altera el producto. Nos indican que, por favor, exponga su pregunta. Me rijo a la temática de la programación que ustedes nos han dado, que dice que las preguntas a los candidatos deben ser de la exposición que ellos han sabido dar. José, en base a tu exposición, tú manifestaste que tienes la propuesta, pues, para una ley que va a fomentar a los emprendimientos. Por favor, aclárame ese tema, aclara a la ciudadanía que quiere saber cómo José Nango va a fomentar el trabajo para los emprendedores. Vamos a esperar, por favor. Ya estamos con el cronómetro y la pregunta está planteada. Tiene 1 minuto y medio el candidato José Nango para responder. Después de la pandemia que hemos pasado, necesitamos obligatoriamente reactivar la economía en el país, y especialmente en Pastaza y la región amazónica. Tenemos un fondo común que tenemos 60 millones de dólares que reposa ahí en el olvido.
tenemos el artículo 60 y 61 de la ley amazónica, en la cual únicamente está distribuido a los GAT provinciales, GAT cantonales y GAT parroquiales. Hemos dicho que ahí tenemos que reformar. ¿Para qué? Para que haya créditos productivos para emprendedores. Hoy en día observamos cómo nuestros campesinos, nuestros productores, nuestro piscicultor, aquella persona que se dedica al comercio, aquella persona que se dedica al turismo comunitario, no tiene esa base económica para poder emprender su negocio o poder crecer. Hemos dicho nosotros, tenemos que darle ese dinero a cada uno de ellos para que fomenten su emprendimiento, pero no solos, tiene que Ban Ecuador acompañar de manera técnica, y si tenemos que enviar presupuesto para que se contrate más gente, lo haremos. Además de nuestras funciones de legislar y fiscalizar, también tenemos la obligación de generar leyes que vayan a fomentar la producción en el país, generar recursos que vayan en beneficio de los sectores más débiles de la provincia. Aquellas personas que todas las mañanas y las madrugadas se levantan con su carreta, con su negocio, para ellos queremos establecer este tipo de créditos, ya no con tanta burocracia como se hace y no enriqueciendo a la banca privada que mucho daño nos ha hecho aquí a la provincia de Pastaza y al país. Gracias al candidato José Nango por su exposición, y es su turno justamente para devolverle una pregunta a la candidata Nancy Ramírez. Son 30 segundos que tiene para exponer aquella pregunta. Empezamos. Nancy, hemos hablado de la reactivación económica. Somos candidatos de izquierda aquí presentes. Hay que decirle al país, al pueblo de Pastaza y a la región amazónica, en qué manera tú vas a solucionar la vida del pastacense, el comercio, la producción aquí en Pastaza. La candidata Nancy Ramírez tiene en estos instantes 1 minuto y medio para responder el planteamiento de José Nango. La propuesta está ya planteada en este documento que es nuestro plan legislativo con el cual desde este mayo vamos a gobernar, José. Dentro de esta propuesta nosotros estamos manejando para fortalecer el sector productivo, no únicamente de Pastaza, de todo el territorio ecuatoriano. Recordemos que somos asambleístas nacionales y nuestro objetivo es llegar a cada sector del Ecuador. El fortalecimiento del Código de Fomento Agropecuario es nuestra primera opción. Vamos a hacerlo, vamos a fomentar en Pastaza, en la Amazonía, en la Sierra Centro, Sierra Norte, Sierra Sur y en la costa también, que el sector productivo y agropecuario tenga esa relevancia que tiene. El agricultor de nuestros campos, el papachinero, el cañicultor, cada uno de los productores, los que producen tilapia, los que producen carne, los que producen aves, los que crían aves también, todos ellos van a tener con el Código de Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Productivo esta inyección económica que tanto necesita el campesino, el ciudadano que desde Pastaza va a generar empleo, va a generar fuentes de empleo para sus ciudadanos, para gente también de afuera que nos venga a visitar, porque tenemos que proponer reformas y leyes que garanticen la actividad económica de todos los ecuatorianos, no únicamente de Pastaza. Pastaza será la primera opcionada, la primera beneficiaria, y del Ecuador vamos también a tener los ojos puestos en Pastaza, porque Pastaza será fuente de empleo, fuente de economía, fuente productiva para todo nuestro querido Ecuador. Muchas gracias por la respuesta a la candidata Nancy Ramírez y en general a todos los candidatos por ser respetuosos del tiempo establecido para este debate. Ha finalizado el bloque 3, damos paso al bloque 4. No está de sobra poderles recordar que en este bloque 4 las reglas son las mismas. Tienen 2 minutos para contestar a la pregunta principal, 30 segundos para realizar su interrogante y 1 minuto con 30 para responderlas. La temática será en parejas de igual manera y la pregunta será sobre el tema de la salud. Gustavo. Así es, antes de empezar, como lo estamos haciendo en cada bloque respectivo, empezamos con el sorteo. Le invitamos a la señorita de protocolo para que pase desde la candidata Nancy Ramírez, que ya tomó su papelito, luego la candidata Narcisa Sánchez, le toca al candidato José Nango y finalmente a Nina Osorio, para que puedan abrir su papelito y ver cuál es la pareja que les corresponde en esta ronda. Ya tenemos
Nancy Ramírez tiene el papelito número 1. Comencemos con la candidata Narcisa Sánchez. ¿Qué número de papelito posee usted? El 1. Entonces entendemos que Nancy Ramírez con Narcisa Sánchez son la pareja número 1. El candidato José Nango con la candidata Nina Osorio serán la segunda pareja. Así es. Bueno, ya era momento de que una cambien. variación. Y hubiera sido demasiada suerte que le hubiera tocado repetir en otra oportunidad más. Así es. Una vez que ya tenemos las parejas, iniciamos enseguida con el desarrollo de la pregunta correspondiente a este bloque. Así es, Gustavo. La pregunta es: ante el veto total presidencial al Código Orgánico de la Salud del pasado mes de septiembre del año 2020, los nuevos legisladores, ¿qué podrían hacer para enfrentar la actual crisis sanitaria? En este momento comenzamos con la candidata Nancy Ramírez. Por favor, su respuesta comienza ahora, tiene 2 minutos para responderla. El veto total por parte de la negligencia de administración pública que le ejerce Lenín Moreno fue un error. Debo recalcar desde ese inicio que vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud que se estaba promoviendo fue un gravísimo error, porque se vieron vulnerados muchos derechos. Los derechos a la libre elección de la mujer, al aborto en los casos de salud, médicos que requerían, la eliminación de las clínicas de tortura también para pensar cambiar de género, de idea de su orientación sexual a los adolescentes, también fue un grave error. Debemos también indicar que como asambleístas tenemos un año, una vez que ha sido vetada esta ley, para poder volver a revisar. Vamos a esperar el tiempo prudente, como los nuevos asambleístas que iremos a la Asamblea Nacional del Ecuador, para reconsiderar y volver a poner en la palestra la aprobación del Código Orgánico de Salud, porque es necesaria las políticas, la implementación de políticas claras en beneficio principalmente de los sectores más vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres en estado de gestación, y también hay que ser muy respetuosos también del tema de la elección sobre su dignidad en su cuerpo también. Nosotros como asambleístas promovemos eso, ¿no? La nueva revisión a esta aprobación del Código Orgánico de la Salud es una de nuestras primeras observaciones también que sabremos hacer. También debemos garantizar a los ciudadanos pues el acceso libre, el acceso voluntario también a la salud que tanto nos aqueja en este momento. La pandemia, como digo, desencadenó una serie de problemas sociales y la salud es uno de esos sectores, de esos derechos que han sido tan vulnerados durante este tiempo de crisis. Así que hasta allá va nuestra mira, nuestra observación de mejorar el sistema público de salud que tan golpeado se encuentra en este momento. Muchísimas gracias por la participación en estos instantes de la candidata Nancy Ramírez. El turno le corresponde a la candidata Narcisa Sánchez de la lista número 2, a quien le formulamos la pregunta. Ante el veto total presidencial al Código Orgánico de la Salud del pasado mes de septiembre del año 2020, los nuevos legisladores, ¿qué podrían hacer para enfrentar la actual crisis sanitaria? Tiene 2 minutos para su respuesta. Bueno, la crisis sanitaria lo único que podemos nosotros solucionar es dotándole del presupuesto necesario que estos gobiernos le han quitado al pueblo del Ecuador. Si no, pues con ciudadanos veamos cómo los afiliados al Seguro Social ahora estamos prohibidos en atendernos en el Ministerio de Salud Pública porque tiene que ir con una referencia del IES para ser atendido, cuando la Constitución de la República establece que es un deber y un derecho del Estado, una obligación del Estado dotarnos de salud a todos los ecuatorianos. Creemos que el código que fue vetado por el presidente Lenín Moreno y también aprobado por los asambleístas que hoy están gobernando este país, y creemos que ahora solamente se cambian de caritas para decir que son diferentes, que vamos con nuevas propuestas, vamos con nuevas, no, con ciudadanos. Ya nos han mentido toda la vida y no han ido a hacer nada, absolutamente nada, a favor del pueblo de Pastaza y del pueblo del Ecuador. Inclusive no les ha importado la vida de los seres humanos. Cuando hemos encontrado en los pasillos del hospital sin tener atención, han sido inclusive suspendidos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de salud, en vez de haber sido involucrados, contratados más personal para atender a la población, nunca lo hicieron.
hicieron y no tuvimos asambleístas que fiscalicen, no tuvimos representantes que vayan a legislar a favor del pueblo. Por eso es necesario exigir el presupuesto correspondiente para salud, educación, para que tengamos los ciudadanos, en el caso de salud, que llegue hasta los últimos rincones, atención médica, atención de enfermera, de auxiliares de enfermería, a los sectores inclusive del interior urbano marginales y a toda la provincia y a todo el país. Muy agradecidos con su respuesta, candidata Narcisa Sánchez. Es momento de escuchar al candidato José Nango, a quien le repetimos la pregunta en el tema de salud, que es la siguiente. Ante el veto total presidencial al Código Orgánico de la Salud del pasado mes de septiembre del 2020, los nuevos legisladores, ¿qué podrían hacer para enfrentar la crisis actual sanitaria? Por favor, tiene 2 minutos para responderla, que comienza ahora. Ya es época de reformar esa ley. Una vez que es vetada por el presidente y expedida ya en el registro oficial, tenemos 1 año después poder reformar e impulsar esa ley. Esta ley únicamente, ¿qué vino a hacer? Vino a beneficiar a ciertos sectores, no vino a beneficiar al pobre, a aquella persona que se acerca a un hospital y necesita una atención de calidad y eficaz. Nosotros hemos dicho con Lorena Rojas, en el artículo 28, de la ley amazónica ya habla de los incentivos al sector de salud, ya habla de acuerdo a la circunscripción territorial, dar la situación de atención prioritaria a aquel enfermo, a aquella persona que llega a un hospital. Los recursos están en el artículo 60-61 de la ley amazónica. No hemos nosotros fomentado tampoco el incentivo al funcionario de la salud. Nosotros también proponemos darle un mejor estatus de vida a todos aquellos que pertenecen al tema de salud, aquellos funcionarios que trabajan día y noche por dar una salud de calidad, pese a que el Estado ecuatoriano no le ha dado todas las herramientas necesarias. Nosotros sí, como asambleístas, proponemos impulsar, reformar ciertos artículos que ahí lo dice. Encaminados en el tema de salud, nosotros hemos dicho que impulsaremos, exhortaremos al Ejecutivo a fin de que se convoque a una consulta popular y el pueblo sea quien decida por el tema del aborto. No podemos nosotros solo como legisladores decidir sobre la vida de una persona que Dios sabe cómo se engendró, pero ustedes, pueblo de Pastaza, tienen que tener el poder y la suficiencia de decir al Estado ecuatoriano y a todo el país, sí podemos nosotros tomar la decisión en cuanto al tema del aborto. Pastacenses, región amazónica y país, tomen su mejor decisión cuando presentemos esta exhortación al Ejecutivo, y si el Ejecutivo toma nuestra voluntad, será ustedes en una consulta popular quienes resuelvan este tema. Gracias al candidato José Nango por ajustarse a los tiempos establecidos, y lo mismo para el resto de candidatos que están con nosotros, se han comportado a la altura. Continuamos y es momento de dar el paso correspondiente a la candidata Nina Osorio de la lista 1251. La inquietud es la siguiente. Ante el veto total presidencial al Código Orgánico de la Salud del pasado mes de septiembre del año 2020, los nuevos legisladores, ¿qué podrán hacer para enfrentar la actual crisis sanitaria? Tiene 2 minutos para su respuesta. Sobre el Código Orgánico de la Salud, consideramos en la Alianza 1251 que fue un error el veto, porque este claramente es un gobierno que no legisla para las mujeres, ya que dejaron en cero el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer y la prevención del embarazo adolescente, y ahora nos quitaron el derecho a las mujeres a que los hospitales nos asistan cuando tengamos emergencias obstétricas. Junto a Javier Hervas en la presidencia y los candidatos de la 1251, somos una alianza que velaremos por los derechos de las mujeres, para que tengamos los mínimos necesarios, garantías de derechos para disfrutar de nuestros derechos sexuales y reproductivos cuando nosotros suframos algún tipo de violencia. Ahora, sobre el tema de la pandemia, creo que es el tema favorito de los políticos porque hasta este momento no nos han dado una solución. Ustedes tienen que saber que el Estado ecuatoriano no ha asignado nuevos presupuestos para enfrentar la pandemia y además
la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a todos los gobiernos del mundo al menos invertir el 6% del PIB de cada país para afrontar la crisis sanitaria. Nosotros como asambleístas sí podemos exigir al Ejecutivo que ponga los presupuestos necesarios, y cuando lleguemos a la Asamblea lo que queremos hacer es justamente que la Amazonía ecuatoriana tenga una compensación histórica en salud y en educación. En Chubitayo, en las comunidades de Madre Tierra, de la Tarqui, no hay un subcentro de salud de calidad. Aquí nunca llega la medicina, no tenemos especialistas. Cuando nosotros, después de la reforma de la ley amazónica y la ley de hidrocarburos, creemos el fideicomiso donde el 20% de las reservas petroleras en nuestro país, vamos a tener un fideicomiso donde está el dinero de los amazónicos para compensar una deuda histórica con los amazónicos, una deuda en salud para que nuestros niños nunca más padezcan desnutrición, para que nuestras madres sean atendidas y nuestros abuelos tengan una vida digna. Gracias a la candidata Nina Osorio por ajustarse al tiempo establecido para su respuesta. Hemos concluido con la ronda en la que cada uno de los candidatos presentes han respondido a la pregunta de la moderación, y es momento del espacio para la réplica correspondiente entre candidatos. Las reglas ya están establecidas, le corresponden estos instantes a la candidata Nancy Ramírez. Tiene 30 segundos para formularle una pregunta a la candidata que es su pareja, en este caso a la candidata Narcisa Sánchez. Estos 30 segundos empiezan en estos instantes. Candidata Narcisa Sánchez, tenga la bondad, una aclaración le quiero hacer. El veto no lo aprueban los asambleístas, es una atribución del presidente de la República. Mi pregunta para usted. Usted indica que van a hacer una exigencia en el presupuesto para la salud para contratar médicos, enfermeras y asistentes de la salud. Y para fomentar la medicina ancestral que se practica en nuestras nacionalidades, ¿cuál es su propuesta? Gracias a la pregunta formulada por la candidata Nancy Ramírez, va a tener 1 minuto con 30 segundos la candidata Narcisa Sánchez para su respuesta. Empezamos ahora. Bueno, yo ventajosamente recorrí todas las partes del interior con una ayuda humanitaria, poniendo sueros de vitaminas. Estuve en Río Tigre, en Río Corriente, estuve en Montalvo, estuve en Sarayacu, en donde allá no existían médicos, no existía medicina, y existían solo la medicina ancestral. Es por eso que nosotros apostamos a la medicina ancestral con nuestros compañeros de las nacionalidades, con quienes tengo el gusto de compartir sus experiencias. Siempre hemos estado en las luchas, hemos estado también forjando siempre ver qué hacer en beneficio de la salud. Es por ello que Narcisa Sánchez exigirá el presupuesto necesario para que acá en la Amazonía, de la ley amazónica también, a más del presupuesto que establece de la salud, de la ley amazónica, sirva para fomentar el trabajo que necesitamos con un instituto para que podamos realmente procesar nuestra medicina ancestral y nos sirva como medicina natural para poder consumir y mejorar la salud de los ciudadanos. Decirles que la salud y la vida para mí es lo primero. Como personal de salud iré a la asamblea a legislar por la vida de los seres humanos, como lo he venido haciendo durante los tiempos de pandemia, en donde nadie quiso ni siquiera acercarse a los pacientes. Muchas gracias a la candidata Narcisa Sánchez por su respuesta. Su tiempo ha concluido y tiene sus 30 segundos para formular la pregunta a su compañera, a la candidata Nancy Ramírez. 30 segundos para formularle la pregunta. Bueno, yo le consulto, ¿usted cómo aportaría para que la salud sea universal? La pregunta está planteada de parte de la candidata Narcisa Sánchez para Nancy Ramírez. La candidata tiene 1 minuto con 30 segundos para su respuesta, que empieza ahora. Al hablar de salud universal estamos hablando que debemos abarcar todos los sectores sociales de nuestro país. Niños, niñas, adolescentes,
madres embarazadas, mujeres en estado de gestación, a nuestros queridos adultos mayores, a los hermanos de las nacionalidades también, a las personas con discapacidad que nadie ha tocado en esta tarde el tema para hablar también de ellos. También ellos forman de este grave sistema de salud que hoy se encuentra tan golpeado, que hoy se encuentra tan débil y que es allá hacia donde nosotros pretendemos fortalecerlo. ¿Cómo hacerlo? Con un presupuesto general del Estado que sea eficiente. Lastimosamente, el año pasado hubo un recorte gravísimo. La Constitución en su artículo 123 dice claramente que no se podrá tocar el presupuesto general del Estado que involucre los temas de educación y de salud. Lo ratifico. Este gobierno negligente lo primero que fue y lo que hizo fue eso, vulnerar a nuestro sector más importante, la salud, alterando, vulnerando la participación de los ciudadanos al acceder a un sistema de salud eficiente. Ahí se golpeó. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros, como asambleístas, tenemos que practicar y aceptar el presupuesto general del Estado, también con el régimen, también con el ámbito de endeudamiento. Que no haya deuda para el sistema de salud, que no haya deuda para el sistema educativo, es nuestra propuesta. Nosotros le apostamos a un equitativo reparto del presupuesto general del Estado, haciendo mayor énfasis en el área de la salud. Gracias a la candidata Nancy Ramírez. Y les recordamos las indicaciones a nuestros amigos candidatos. La pregunta es con base a la exposición que ya realizaron sobre la pregunta planteada por la moderación. Continuamos. Con estas aclaraciones, Gustavo, vamos a dar paso a la pregunta que debe realizarla el candidato José Nango a su compañera Nina Osorio. Los 30 segundos comienzan ahora. Hemos hablado de salud, de derechos. Nina, expon ¿cómo compartes tú respecto a los derechos sexuales y reproductivos que lo acabas de hablar en tu plan de trabajo? Una vez planteada esta interrogante, es momento de que la candidata Nina Osorio responda a esta pregunta en el tiempo de 1 minuto 30 segundos. Ese tiempo comienza ahora, candidata. Pastacenses, cuando tenemos un panorama completamente inseguro para todas las mujeres, la Alianza 1251 estamos para defender tus derechos a vivir feliz, a vivir libre y sobre todo a vivir segura. Nuestras niñas están en peligro, las adolescentes están en peligro. Realmente a mí se me pone la piel chinita cuando leo las cifras del INEC que dice que cada día en el Ecuador paren 6 niñas hasta los 12 años, de 10 a 14 años. Y 148 adolescentes menores a 18 años, de 15 a 18 años. Razones: primero, hay un inicio de la vida sexual y reproductiva muy temprana, donde el Estado tiene que también intervenir para garantizar que nuestros hijos, que nuestras familias tengan acceso a información segura justamente para evitar el embarazo adolescente. Pero el gobierno de Lenín Moreno dejó en cero ese presupuesto para evitar el embarazo adolescente. Y Ecuador es el tercer país con la tasa más alta. Y nuestras niñas están siendo violadas en muchos sectores donde se supone que son seguros. El Estado tiene que garantizar todos los mecanismos para que nuestras niñas estén seguras. Derechos sexuales y reproductivos son la solución para evitar los embarazos no deseados. Una vez que se ha escuchado la respuesta de la candidata Nina Osorio, es momento que la candidata plantee la interrogante al candidato José Nango. Tiene 30 segundos para hacerlo. En tu alocución, José, has manifestado que tu propuesta tiene que ver con la ley amazónica en el tema de la salud. Pero bueno, ¿con qué presupuesto lo vas a hacer? Porque hace poco descubrimos un informe de Contraloría en donde se determinaba que casi el 100% del petróleo ecuatoriano se va para pagar la deuda con la China, es decir, esos $2 por barril no existen. Aquí al Ecuador está llegando plata de los impuestos. ¿Con qué presupuesto? Una vez que se ha escuchado la interrogante, es momento de contestar. Candidato José Nango, tiene 1 minuto 30. El Fondo Común claramente habla que tenemos $60 millones hoy en día en el CTA. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Qué están haciendo con eso? Es lo que tenemos nosotros que ir a fiscalizar como asambleístas, y que ese dinero que es exclusivamente para la región amazónica tiene que distribuirse aquí en la región amazónica. El artículo 61, el artículo 60 habla de la distribución, pero nosotros ¿qué hemos dicho? Aparte de las regalías mineras, regalías de las hidroeléctricas, tiene que venir ese presupuesto
no solo a los GAS cantonales, provinciales y cantonales, sino al tema de salud. La salud en la región amazónica da pena, no da pena por aquellos profesionales, sino porque el Estado no le da los instrumentos necesarios, no le da el presupuesto económico para que ellos puedan comprar insumos médicos, maquinaria de alto nivel, de tercer nivel, para poder atender a toda nuestra gente que necesita una salud de calidad y eficaz, dirigida a todos los ciudadanos de la provincia de Pastaza. Allá vamos nosotros, que la plata sí existe, sí está, pero no está siendo bien distribuida. Así como dice mucha gente, en la Amazonía mantiene al Estado ecuatoriano, pero la Amazonía tiene que mantenerse primero y luego mantener a las otras provincias. Gracias al candidato José Nango por su respuesta. Hemos concluido de esta manera con el cuarto bloque en este debate frente a frente, organizado por la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Pastaza, Rima y Puyo. Es momento del quinto bloque en esta noche. Así es, no sin antes agradecer nuevamente a Talía López, quien nos acompaña en la traducción en el lenguaje de señas con esta política inclusiva que deseamos que todos los medios de comunicación puedan realizarlo para que toda la ciudadanía se integre y pueda escoger este 7 de febrero del 2021 a nuestro asambleísta por Pastaza. Gustavo, en este quinto bloque son preguntas de política general. Las políticas en general serán de 1 minuto su respuesta y se va a invitar a nuestra compañera Luisa Rivadeneira, quienes pasará con unos sobres y cada candidato deberá elegir un sobre. Este sobre contendrá la pregunta. Así es, en estos instantes ya vemos a la señorita de protocolo, lo hacemos en orden descendente. Primero escoge un sobre en una bandeja, como ustedes pueden ver, y seguimos. Así es, seguimos con el siguiente candidato, el candidato José Nango, por favor. Nos dicen de parte de producción que vamos a hacer la pregunta a nuestra primera candidata, Anina Osorio, si nos permiten el sobre que ha escogido. La pregunta que se le va a plantear es: ¿cuál es el significado y qué implica la figura de muerte cruzada? Tiene 1 minuto para responder y ese minuto comienza ahora. Bueno, la muerte cruzada significa de que se va al caño el Parlamento. Los ciudadanos le dimos muerte cruzada a este Parlamento de delincuentes. Cuando lleguemos a la Asamblea junto a Fernando Villavicencio plantaremos un llamado a referéndum para elegir otro Parlamento. Un Parlamento bicameral con solo 70 asambleístas de calidad, donde cobren por dietas, donde cobren por lo que trabajan, que suden la camiseta como cualquier trabajador. Gracias por su respuesta a la candidata Nina Osorio. Continuamos. Y le corresponde al candidato José Nango tomar un sobre. El que usted quiera lo elige. Vamos a dar lectura inmediata y la respuesta también será inmediata. 1 minuto tiene para responder. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los órganos de la Asamblea Nacional? 1 minuto. Los órganos de la Asamblea Nacional es el Pleno, el presidente de la Asamblea Nacional, el CAL, la Comisión de Administración Legislativa, las comisiones especializadas, la Secretaría General de la Asamblea Nacional y lo que es la ley indique. Así habla el Código Orgánico de la Función Legislativa y eso es lo que nosotros debemos tener siempre presentes como abogados en libre ejercicio, abogados que hemos trabajado y sabemos lo que es una ley y para qué fue creada. Le agradecemos por la respuesta al candidato José Nango. Es momento de que tome un sobre la candidata Narcisa Sánchez. El sobre que usted elija. Ese sobre, por favor, nos puede permitir para poder leer la pregunta que se encuentra en su interior.
La pregunta que le formulamos a la candidata Narcisa Sánchez y que le recordamos que tiene 1 minuto para responderla es: ¿pueden los asambleístas modificar impuestos? El minuto corre desde ahora. Bueno, yo creo que en la situación económica tiene que ver exclusivamente el presidente de la República. Él es el que envía a la asamblea y luego los asambleístas los conocemos. Muchas gracias. Ha concluido entonces la respuesta en estos instantes y continuamos. Le corresponde a la candidata Nancy Ramírez escoger un sobre que contiene una pregunta que deberá ser respondida en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. Ya tenemos la pregunta, es la siguiente: ¿cuántas curules existen en la Asamblea Nacional? 137 curules, 15 de las cuales corresponden a los asambleístas nacionales. Cada provincia debe elegir a 2 asambleístas provinciales, más 1 por cada 200.000 habitantes, o su correspondiente a 1 más por un número que supera los 150.000 habitantes. Lo mismo, el Código Orgánico de la Función Judicial también regula que deberán haber asambleístas por las circunscripciones y por los parlamentarios andinos también 5, y también por asambleístas por los estados del exterior. Muchísimas gracias a la candidata Nancy Ramírez. Con esto, nuestros amigos televidentes y a los cibernautas también, que nos están viendo tanto en Premier Televisión Puyo, así como en las diferentes redes sociales que están transmitiendo en vivo y en directo este programa, podrán evaluar las respuestas y el conocimiento que tienen nuestros candidatos a los temas planteados. Ya estamos en la recta final de esta programación y es el momento de reiterar el debido agradecimiento a todos quienes han hecho posible la realización del debate Frente a Frente 2021, recordándoles que este es un evento organizado por la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Pastaza, RIMA y Puyo, en alianza con Premier Televisión Puyo y la colaboración de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza y semanario El Observador. Este debate ha sido para la ciudadanía del Cantón Pastaza, de la provincia de Pastaza, ha sido para que los señores candidatos puedan exponer sus ideas, contraponer estas ideas a la altura como se ha venido desarrollando dentro de este debate organizado por RIMA y Puyo, la Asociación de Comunicadores de Pastaza, y es hora también de brindar ese agradecimiento. Quien estuvo en producción: Jairo Agurto, Vinicio Rugel, Tito Pinta y Pablo Lascano. En el tema de logística, Nelson Soria, Ketar Llerena, Geraldo Garófalo y Juan Jaramillo. Como moderadores, quien les habla y acompañado de Gustavo Tustón. Gabriel Erazo, también en la parte de la moderación. Debemos mencionarles a nuestros amigos que este programa pueden revisarlo más adelante en el momento que crean pertinente, compartirlo si así lo desean, porque ha sido también retransmitido por diferentes redes sociales, como el Facebook de Premier Televisión Puyo, de la Asociación de Comunicadores Sociales RIMA y Puyo, de Amazonía Activa. También estamos siendo retransmitidos por Eco Amazónico, Lo Nuestro en TV y el Facebook de semanario El Observador. Es momento también oportuno para recordarles que mañana continúa la segunda parte del debate frente a frente con los candidatos. Los 6 restantes han sido invitados, esperemos que todos puedan estar presentes. El escenario es el mismo, la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, a partir de las 18 horas. Por temas de sanidad, por la pandemia y por ser disposición de los COE cantonales, no se puede las aglomeraciones, es así que hemos limitado el aforo correspondiente para que solo pueda venir el candidato con 2 acompañantes. No está permitido que vengan caravanas o gente que apoye a los candidatos en los exteriores. Una vez más, es por motivo de la pandemia, para evitar algún contratiempo en la salud. Es hora de escuchar a los candidatos que han estado presentes en este debate. Tienen 30 segundos para realizar su despedida. Empezamos por la candidata Nancy Ramírez. Soy su amiga, Nancy Ramírez Vargas, candidata a la Asamblea por la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Este 7 de febrero vota todito uno, y quien te diga que únicamente apoya al binomio presidencial, deséchalo. Hay que apoyar al proyecto político. Nancy Ramírez a la Asamblea Provincial, Arauz y Rabascal, vota todito, listas 1.
Vamos a darle el paso correspondiente a la candidata Narcisa Sánchez para que pueda exponer su despedida en el menor tiempo posible. Adelante. La reactivación económica es muy importante. Vamos con créditos a bajo interés, largo plazo. El combate a la corrupción, que creemos que es muy necesario. Vamos por el libre ingreso a las universidades, por salud, por educación, por la jubilación de las mujeres a los 25 años, con Yacu Pérez a la presidencia, con Narcisa Sánchez y los candidatos de las listas número 2, Pueblo de Pastaza, tendrás el respaldo necesario desde la Asamblea para trabajar a favor del pueblo de Pastaza. Gracias, candidata Narcisa Sánchez. Es momento de escuchar la despedida por parte del candidato José Nango. Comienzan los 30 segundos ahora. José Nango y Lorena Rojas se presentan como candidatos para asambleístas por la provincia de Pastaza con las manos limpias, con la frente en alto. Somos ciudadanos que ya hemos denunciado presuntos actos de corrupción a diferentes instituciones. Así como lo hacemos como ciudadanos, lo haremos en la Asamblea Nacional, sin vender nuestra conciencia, sin traficar puestos públicos. Nosotros decimos al pueblo de Pastaza: crean en gente nueva, en gente que en verdad va a fiscalizar y legislar como se debe hacer, conforme manda la Constitución y el Código Orgánico de la Función Legislativa. José Nango y Lorena Rojas, este 7 de febrero, serán asambleístas por cada voto del pastacense de aquí, y nosotros diremos: sí se pudo y sí se puede soñar por mejores días por Pastaza. Gracias al candidato José Nango. Culminamos con la candidata Nina Osorio para su despedida. Pueblo de Pastaza, este 7 de febrero vivimos una oportunidad histórica para tener una provincia mejor, donde mande realmente el ciudadano y no los mismos caciques de la política, donde usted vuelva a tener el poder. Yo y los candidatos de la Alianza 1251 nos vamos a encargar de que usted se sienta orgulloso de haber votado por esta alianza ciudadana. Por lo que yo más quiero, voy a honrar mi palabra. Y vote por Javier Hervas, un estadista que ha dado lecciones a estos políticos caducos en el Ecuador. Este megáfono, que siempre me acompaña, es el símbolo de un gobierno abierto. Cuando lleguemos a la Asamblea, ustedes van a estar hablando todo el tiempo y nosotros escuchándoles. Y está claro, con la Alianza 1251, Pastaza es ahora la ganadora. Muchas gracias a la candidata Nina Osorio por sus palabras de despedida. Debemos también reconocer y agradecer a Radio Interoceánica, que también ha estado con la transmisión en vivo y en directo durante todo este tiempo del debate Frente a Frente 2021. Debemos también mencionar que este es un esfuerzo que organiza una organización social como es Rima y Puyo, y la empresa privada Premier Televisión, otros medios de comunicación que se han unido en este espacio que no le ha costado ningún centavo a los candidatos invitados. Eso también es importante mencionar. Es un esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta con el único propósito de que usted, amigo televidente, amigo cibernauta, reflexione su voto y el 7 de febrero acudamos a depositar en las urnas un voto, pero consciente, reflexivo y razonado. Muchísimas gracias por su atención. Realizadas las aclaraciones del caso y también extendidos los agradecimientos a cada uno de ustedes quienes han hecho posible la realización de este evento, no nos queda más que despedirnos. Una buena noche para todos y todas. Esperamos haber estado a la altura de las expectativas. Buenas noches.